Mucho gusto, hermanos, que esta mañana nuestro leccionario toque el tema que a veces es necesario tocar entre nosotros los hermanos de la familia de la fe. Somos una familia, una grey, una feligresía pequeña y es conveniente amarnos como hemos cantado. Amémonos, hermanos, de todo corazón, porque somos uno solo en el Señor. Dice nuestro texto: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso el hermano, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Nuestro Señor Jesucristo en este pasaje nos está dando un remedio, una solución a los conflictos que puedan surgir entre nosotros los seres humanos. Y entre también nosotros como cristianos surgen conflictos. ¿Alguna vez han ustedes sido calumniados? ¿Alguna vez ustedes han sido tema de mentiras? ¿Alguna vez ustedes han sido objeto de una plática en donde hablen de usted a medias? Verdades a medias, como decimos, y después alguien más va y las exagera. ¿O solamente soy yo el que estoy viviendo estas cosas o experimentando estas cosas? No, todos nosotros somos objeto de este tipo de situaciones desagradables, sea en el trabajo, sea entre las amistades, sea entre nuestros hermanos, nuestra propia familia, nuestra propia iglesia. Una vez en la Segunda Guerra Mundial, una famosa escritora que vivió en Holanda empezó a esconder a judíos de la persecución de los nazis. Y al final logró salvar a buena cantidad de judíos, pero ella misma recibió después la prisión por andar ayudando precisamente a los judíos a escapar de la furia de los nazis. Entonces ella recibió mucho castigo, fue mandada a un campo de concentración en donde por años estuvo prisionera, y este campo de concentración había sido dedicado solamente para estar damas en ellas. No se permitía hombres, eran solamente mujeres en ese campamento, en ese campo de concentración. Y esta señora, como era mujer, estaba allí. Y ella veía cómo todos los días en ese campo había actividad, y cómo en ese campo de concentración todos los días aparecían humo en las chimeneas, porque estaban liquidando a las mujeres judías. Entonces había un constante movimiento y ella sufría mucho, esta mujer sufría mucho. Al final de la guerra,
ella estuvo asistiendo a una iglesia, no era alemana, pero fue a Múnich, que está en territorio alemán. Y estaba ella allí en la iglesia, cuando al frente de la banca de ella, donde estaba sentada, ve a un hombre que reconoció. Y ella dijo, a mí se me hace que no es. Y entonces el hombre volteó a verla también y le sonrió. Y entonces dijo, sí es. El que yo pensaba que no era. Y cómo me hubiera gustado que no era o no fuese. Porque ese mismo hombre que estaba allí sentado al lado de la otra banca, enfrente de ella, era el que cruelmente sacaba a las mujeres judías de las barracas para llevarlas a los baños, en donde las quemaban vivas. Entonces este hombre se ensañaba en crueldad. Desde luego, no era nada de compasivo, no mostraba ninguna compasión. Entonces la señora que estaba ahí empezó a sufrir, a revivir todas esas torturas y años de sufrimiento y de llanto y de tristeza. Allí sentada en la iglesia, pero ella allí en ese momento le pidió a Dios, Señor, dame compasión para que yo pueda perdonar a este hombre que está aquí. Esa era su oración. Y cuando al final se acaba el culto, pues ¿qué creen que hace el hombre? Con la sonrisota que tenía de contento, va y la saluda y le dice a ella, yo te conozco, tú te acuerdas de mí también, ¿verdad? Ahora soy cristiano. Dios me llamó a la fe de Cristo. Y entonces le dijo, ¿y sabes qué quiero hacer ahora? Quiero pedirte perdón. Porque yo sé que te causé mucho daño. Y entonces aquella mujer estaba envuelta en una desesperación, no sabía exactamente cómo reaccionar porque tenía una revolución de emociones en su interior. ¿Le perdono o no le perdono? Y finalmente le tendió el hombre la mano y ella estaba pensando y diciendo, ¿qué hago? Extenderle la mano a este hombre es como decirle que le perdono. Señor, ayúdame en este momento. Necesito de tu ayuda. ¿Qué debo de hacer? Finalmente ella tímidamente extendió su mano temblorosa todavía de emoción y le dijo, sí, yo te conozco y te perdono. Y te perdono. Noten ustedes que eso es el producto de ser cristianos. El Espíritu Santo nos mueve a perdonar, no obstante haber sufrido mucho. En esta señora que no recibió castigos corporales, pero sí recibió castigos de tipo psicológico, de tipo mental, de tipo espiritual, de tipo de ver a gentes yéndose, sabiendo que jamás las vería de nuevo. Era una angustia letal, voy a decir. Era como estar viviendo estando muerta. Era como morir estando viva también. Entonces ella, ese es el producto. Nuestro Señor Jesucristo
nos dice aquí en este pasaje que si nosotros tenemos, es la resolución a los conflictos, que si nosotros tenemos algo en contra de alguien, de mi hermano o de mi hermana, de mi prójimo, de mi prójima, de mi vecino, de mi vecina, el primer paso es ir. El primer paso es ir a hablar con esa persona. Eso es la solución primordial, es el primer paso. Para lograr esto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice que vayamos, ve, inicia tú el movimiento. Él te ha dañado a ti, te consideras molesto, te consideras que has recibido un altercado en contra tuya, te consideras que estás ofendido por algo que hizo o no hizo tu prójimo. Ve, sal, tú toma la iniciativa, dice él, y llámale la atención, llámale la atención a lo que esa persona te hizo. Quizá lo hizo con mala intención, quizá no lo hizo con esa intención negativa, quizá fue un descuido o fue algo, una palabra que dijo que no era malintencionada, pero tú la recibiste en una manera negativa y estás aumentando más la realidad. Pero en ocasiones sí son muy claras las ofensas, sí son muy claras los disgustos, las palabras hirientes. Ve, tú toma la iniciativa de ir a él o a ella. Entre tú y ella pueden resolver el conflicto. Entonces ese es el primer paso. Ve y habla tú con ella, con la otra persona. Segunda cosa que hay que hacer, además de ir, es hablar. Hablar. Muchas veces la gente se queda callada en el momento. En vez de abrir la boca en ese momento, se queda callada. Entonces ahí está no siguiendo el consejo del Señor Jesucristo. ¡Habla! Speak out, como se dice en inglés. Tercera cosa que hay que hacer es oír. Oír, tener capacidad de oír. Escucha lo que te está diciendo aquella persona ofendida. No le cambies las palabras. No le pongas palabras que no dijo. No le des un sentido equivocado a lo que te está diciendo. Escucha. Confirma, cerciórate de lo que tú estás escuchando sea exactamente lo que está diciéndote. ¿Me estás diciendo que yo tengo mal la estola muy mal arreglada? Sí, si alguien me dice, oiga pastor, su estola está mal arreglada. Yo quiero confirmar. ¿Me estás diciendo que la tengo mal? Sí, eso es lo que está. Entonces, ya te entiendo. Escuchen. Escuchar requiere de veras una muy buena intención. Ahí dice que bien que se puede utilizar esa expresión de la tabula rasa, sin nada previo, sin prejuicios, sin premeditaciones, sin nada. Tabula rasa significa, ¡pum!, una tabla en donde tú vas a construir que no tenga nada encima. Escucha lo que te va a decir. Presenta los conflictos en una manera personal.
si te logra escuchar el hermano o la hermana, si logras conectar, si logras decir que estás ofendida y se da cuenta el hermano o la hermana de el error que cometió, entonces te pide perdón, dice, has ganado, dice el Señor Jesús, has ganado a tu hermano, has hecho la paz. Ahora, nada más que quede entre ti y esa persona. Practicamos eso con frecuencia. Con frecuencia hacemos lo contrario que lo que nos dice Jesús, escuchen. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Primero, muy frecuentemente, vamos a otro a decirle alguna cosa de alguien más. En vez de decirle, a lo mejor, voy a hablar de mí, a lo mejor el pastor me ofendió con sus palabras que dijo en el sermón del domingo pasado, o qué sé yo. Y entonces, en vez de venir a hablar conmigo, va y le dice a su mamá, o a la persona allí, o al elder, al anciano, lo que está pasando, sin jamás llamarme a mí la atención de lo que yo dije mal y ofensivo en su contra. ¿Por qué se hace eso? Porque es nuestra naturaleza de querer desobedecer, nuestra naturaleza pecadora. Yo quiero ganarme puntos, yo me quiero ganar créditos, yo quiero que la gente esté a mi lado y poner en mal el otro. Violamos así lo que Dios en Jesucristo nos está diciendo en este pasaje. Hay que hablar los conflictos primero de persona a persona. Y ya que hablo del pastor, yo, en esta mañana, también quiero decir que yo he escuchado algunas cosas acerca de mí, pero les digo yo a las personas, ¿quién dijo esa cosa? Pues no podemos decir. Bueno, pues lo único que puedo decir es que díganle a esa persona que hable conmigo. Primero, que sigan las pautas del Evangelio para resolver los conflictos. En vez de estar divulgando algo que yo tal vez hice mal, pero jamás me llamaron la atención y la sigo haciendo, y entonces